Hola. Bueno, continuant amb les conferències d'ara, d'aquesta tarda, ens donarà la conferència següent la Candela Sánchez i la Maria Jesús Hortal. La Candela Sánchez és membre del grup Manuel Iribaldo des de fa més de 20 anys. Participa també com a directora del grup de teatre Manuel Iribaldo, revisant les obres que més tard es representin. És directora d'estudi de Llibre dels Esprits els dimecres, directora de l'estudi del Llibre dels Mèdiums els divendres i directora de l'Evangeli els dimarts amb més de 20 persones al seu càrrec. Així mateix participa com a subdirectora de mediunitat col·laborant en les tasques d'adoctrinament i passades. Conferenciant eventual, és devota en les tasques d'ensenyament de l'espiritisme. Combina la seva tasca espiritual amb les tasques familiars, aportant fermesa i constància en la consecució dels treballs disciplinaris. La Maria Jesús Hortal és ponent eventual. Representa un puntal important dins del grup espírita per la seva dedicació i esforç en la col·laboració de les feines que es realitzen. Realitza tasques d'estudi de l'Evangeli, el Llibre dels Esprits i el Llibre dels Mèdiums. Treballa com a mèdium i adoctrinadora en les tasques del treball de mediunitat. Portaveu i presentadora en els diferents esdeveniments que du a terme el grup Manuel Iribaldo. Exerceix una notable influència en la posada en escena del teatre de Manuel Iribaldo i del qual ella participa. Amb tots vosaltres, Candela i Maria Jesús. Empezarán la conferencia de los niños índigo y los niños cristal, que molta gent no ho saben, pero ellos nos aclararán una mica els seus conceptes. Gracias. Tampoco no tengas mucho, Bueno. Muy buenas tardes. Después de haber escuchado con nuestro compañero esta palestra, como digo yo, me sale tan interesante, vamos a dar nosotros otra, aunque es algo diferente, pero también lleva una línea más o menos importante. Llegó Jesús a la tierra y revolucionó la historia de la humanidad con la ley de amor. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, queriéndonos decir que las estrellas que nos dan su brillo, los planetas que les reflejan la luz, son verdaderas moradas espirituales, mundos que son como divinas residencias. ¿Qué quiere decir moradas? Moradas son los mundos habitados donde el espíritu, según su evolución y su progreso, va yendo de uno a otro. Los espíritus encarnados no están sujetos a él indefinidamente, ni cumplen tampoco todas las fases progresivas para su perfeccionamiento. Cuando han alcanzado en un mundo el grado de adelanto, pues es cuando pasa a otro mundo más avanzado, y así es sucesivamente como vamos adquiriendo el estado de espíritu puro. En la pregunta 625 del Libro de los Espíritus de Allan Kardec nos dice: ¿cuál ha sido el arquetipo más perfecto que Dios haya otorgado al hombre para servirle de guía y modelo? Y los espíritus nos responden: ved a Jesús. Jesús, protector y gobernador de la tierra, por lo tanto es el tipo más perfecto que Dios ha otorgado, ha ofrecido al hombre para servirle de guía y modelo. Es el ejemplo de la perfección moral que puede aspirar a la humanidad en la tierra. Esta es la meta que todo espíritu se propone, bien sea llegando a la perfección suya trabajándose, con su propia evolución y tal como nos dijo el Maestro. Un gran número de astrónomos, conceptuados como Edmund Halley, Otto Higgs o F. Wilhelm Bessel, entre otros mediante cálculos muy complejos, constataron que nuestro sistema solar es esclavo de la atracción gravitacional de Alcione, que es una estrella de tercera grandeza, que se encuentra aproximadamente a 440 años luz
de la Tierra en la constelación de Tauro. Esa estrella forma parte del cúmulo de las Pléyades. Las Pléyades son 7 estrellas, conocidas 6, que realmente esta Alcione es la estrella más luminosa, la que está dentro del cúmulo de las Pléyades. En griego significa las palomas, también se la tiene entendida como las 7 cabritas o princesas. Todas las culturas tienen historias sobre estas estrellas, hay muchas leyendas, y han sido siempre comparadas a lo largo de la historia como en las civilizaciones como joyas, e incluso como ojos brillantes en la noche. También las consideran como las joyas dentro de un joyero, como una bóveda azul, y realmente por la belleza de su luz, que no deja de ser bastante conmovedora. Siguiendo con esto del sistema de las estrellas, el sistema solar gira en torno a Alcione durante el periodo de 26.000 años aproximadamente, y cada 12.000 años se acerca a esa estrella grandiosa. Cuidadosamente, hace 12.000 años aconteció la aproximación y penetración del sistema solar en ese campo energético que rodea Alcione. Se atraen por afinidad, por atracción y vibración. Estos estudiosos dicen que alrededor de los años 1950 es cuando descubre que el sistema solar se viene adentrando en ese envoltorio energético, y a partir de los años 1980 la Tierra empezó a penetrar en ese nivel de energía que produce una cierta luminosidad, resultado de la excitación molecular, que no tiene ni calor ni proporciona sombras o tinieblas. La luminosidad corresponde a los anillos que tiene alrededor Alcione, esta estrella, que son electromagnéticos. Con ese adentramiento en la onda de luz, Alcione hubo una gran... Con ese adentramiento en la onda de luz de Alcione hubo una gran migración de espíritus de aquella estrella rumbo al planeta Tierra. El planeta Tierra empezó a hundirse en esa onda de luz en 1982 y ya está completamente sumergida. Estos espíritus vienen con un alto desenvolvimiento intelectual, pero no con un desenvolvimiento desde el punto moral. Estos espíritus serán responsables en proporcionar a la Tierra la era del espíritu inmortal. Allan Kardec, en 1868, publicó el libro llamado El Génesis. En esa obra monumental se refiere a esos seres, ciertamente con otras palabras que formarían la nueva generación. La nueva generación son de los niños estos que estamos hablando en este momento y que son los que están llegando. Los espíritus que vendrán de otra dimensión para promover el progreso de la humanidad. Emigración e inmigración de espíritus, moviéndose de un planeta a otro en continuo intercambio. La Tierra está viviendo la hora de la gran transición, quiere decir que es donde se está notando ahora ese cambio de lo que éramos anteriormente y de lo que nos espera para el futuro. Aquí encontramos espíritus primarios, perversos, pero también de otro grupo de espíritus más elevados, implicados en la hora de la transformación del planeta, de pruebas y expiaciones hacia el mundo de regeneración. Estos espíritus son Joana de Ángelis, Francisco, Clara de Asís. La época de las actuales de transición. Se confunden los elementos de las dos generaciones colocados en un punto intermedio, a la partida de una y a la llegada de la otra, notándose ya cada una en el mundo por los caracteres que le son peculiares. La nueva generación se distingue por la inteligencia, la razón, generalmente precoces, juntas al sentimiento innato del bien y a creencias espiritualistas, lo que constituye una señal indudable de cierto grado de adelantamiento anterior. Quiere decir con las ideas estas de innatas que lo que el espíritu va aprendiendo durante el largo de todas sus existencias, nunca se pierde. Allan Kardec, en el libro de los espíritus, en la pregunta 218, pregunta si no es una quimera lo de las ideas innatas, y los espíritus le responden que no,
que es el conocimiento este que vamos teniendo, que al estar encarnado se queda velado, pero que una vez nos desprendemos del cuerpo, volvemos al mundo espiritual, lo seguimos teniendo. Es como un tipo de intuición que tenemos para seguir la evolución aquí en la Tierra. No se compondrán exclusivamente de espíritus eminentemente superiores, sino de los que ya, habiendo progresado, se encuentran predispuestos a asimilar todas las ideas progresistas y aptas a secundar el movimiento de regeneración. O sea, no tendrán ningún problema en asimilar todas las ideas nuevas porque ya lo tienen de anteriormente. Lo que al contrario distingue a los espíritus atrasados es, en primer lugar, la rebeldía contra Dios, por negarse a reconocer cualquier poder superior a los poderes humanos, la propensión instintiva para las pasiones degradantes, para los sentimientos antifraternos, de egoísmo, de orgullo, de envidia, de celos, en fin, el apego a todo lo que es material, la sensualidad, la codicia, la avaricia. En la pregunta número 100 del libro de los espíritus también está lo que es la escala espírita. Y aquí nos exponen 3 tipos de cómo son los espíritus, ¿no? En el tercer punto están lo que son los espíritus del tercer orden, que son los espíritus imperfectos, el cual todavía predomina lo que es la materia sobre el espíritu. Tienen conocimiento de Dios, pero no le dan mucha importancia a ellos, ¿no? Porque tienen más bien tendencia a lo que es el mal. En el segundo orden están los que son los espíritus buenos, sí, que tienen lo que es la ascendencia, lo que es el espíritu sobre la materia, tienen conocimiento de Dios y ya disfrutan un poco de lo que es esa sabiduría de Él, ¿no? Y en el primer lugar están lo que son los espíritus puros, que esto ya, cuando lleguemos ahí pasará mucho tiempo todavía. Estos estudiosos observaron que los niños que empezaron a nacer a partir de 1972 tenían comportamientos extraños, no adaptados, con personalidades especiales, actuando en forma de rebeldía. Después de muchos estudios, estos niños fueron clasificados como 2 grupos patológicos, con trastornos neurobiológicos, de déficit de atención, el TDA, y trastorno de déficit de atención hiperactiva, el TDAH. Se trataban de niños rebeldes, atrevidos, que miran a los ojos y hacen exactamente lo que les place. Son niños que no se someten a orientaciones y principalmente si son impuestas. A partir de 1982, el número de esos niños llegan a crecer de forma alarmante y a partir del año 2000 llegan a ser millones. Eso hizo que los laboratorios produjeran nuevas sustancias químicas para intentar tranquilizarles, tornándoles más dulces, capaces de reflexionar de manera gentil y noble. La industria farmacéutica consiguió producir un producto químico llamado Ritalina con excelentes efectos para el aparente equilibrio de los niños. De inmediato se empezó a aplicar incluso de una forma abusiva, porque es una droga que relaja, pero que no proporciona al niño lo que realmente es esperado, que es calmarlo, ya que las sustancias son absorbidas por las neuronas, produciendo pues, una cierta quietud. Con la popularidad del tema, psicólogos, videntes, más atentos y pertenecientes a las doctrinas transpersonales, empezaron a observar que los niños TDA y TDAH presentaban un aura con una irradiación especial de un color azul fuerte en la tonalidad de índigo, y esos niños pasaron a ser llamados niño índigo. Psicólogos de muchos estudios verificaron que son niños inquietos, pero no necesariamente portadores de patología. Entonces han hecho una separación para identificar la diferencia entre niños índigo y portadores de patología de TDA, TDAH. El TDAH fue descubierto por el psiquiatra Leon Eisenberg en 1935. En la actualidad se desconocen las causas directas que producen estas diferentes teorías, producen estas patologías. Intentan explicar más o menos que puede ser ocasionado. Hay un consenso mayoritario que opina que puede ser trastorno de origen neurobiológico y muy probablemente también de transmisión genética. Se produce cuando la conectividad entre fases del cerebro pues falta.
así como la zona anterior del cerebro, que es como si fuese el piloto de un coche. Este se encarga de focalizar en lo que realmente tenemos que hacer, cuando la parte anterior del cerebro nos indica los obstáculos que pueden ocasionar, ¿no? Que pueden surgir. Entonces, en estos niños del TDAH, esa comunicación no existe. Por lo tanto, si los niños están recibiendo alguna distracción mientras están haciendo su faena, hay un momento en que pierden esa concentración y es cuando no llegan a terminar todas sus faenas. Esto lo vemos en los niños cuando están en el colegio, que realmente están atentos y de golpe y porrazo se marchan y los profesores son los que se dan cuenta, que dicen que están, no están atentos, ¿no? Es por la falta esta de conectividad que tienen. El déficit de dopamina puede provocar realmente esta falta de conectividad, ¿no? También puede provocar la impulsividad, el hecho de esta falta, y la hiperactividad y bueno, y falta también incluso de motivación y una parte también como apática y deprimida. Dicho trastorno también se puede ver paliado por, bueno, pues como hemos hablado, por la farmacología. Hay también una manera de llevar con una conectividad colectiva, como son las terapias psicológicas, con concentración, otras terapias también importantes como es, por ejemplo, las del yoga, en cuanto a deportes también más tranquilos, como la natación. No se le puede dar a un niño así pues un deporte como fútbol o algo así muy agresivo, porque esto es lo que le hace más excitación todavía y más hiperactividad. La musicoterapia es bastante relajante e incluso la cromoterapia, lo de los colores. Es importante notar la diferencia entre los que son índigos y los niños hiperactivos. Los especialistas modernos dicen que los niños índigos tratados con Ritalina corren el peligro de que a la hora que dejen de usar este medicamento, pues pueden pasar al uso de tomar otras drogas químicas, que son las que generarán la dependencia. El desorden de atención deficitario e hiperactividad consiste en un patrón persistente de niveles anormales de actividad, impulsividad y desatención que aparecen con mayor frecuencia y mayor severidad en los que atípicamente es observado pues, en estos individuos en niveles comparables de desarrollo. Esta generación que estamos hablando se está formando, viene siendo llamada como generación de niños índigo, por ser seres especiales que emiten en sus auras una irradiación con una tonalidad azul-violeta específica igual al índigo que se encuentra en una planta en la India. A diferencia de los niños índigo, los niños cristal tienen una aura con un tono alba. Son dóciles, pero siempre atienden nuestras imposiciones, porque no las entienden. Ellos, si tú le dices que tienen que hacer algo porque sí, no lo van a hacer, porque va en contra de lo que piensan. Pero ellos permanecen en una situación de dulzura, de afabilidad, aunque harán las cosas que les plazcan en una forma de autosuficiencia. Nos miran como si tuvieran conciencia de quiénes son. Presentan formas de independencia y de conducta estos niños, sin ser portadores de patología. Tienen la responsabilidad de crear biotipos, o sea que ya estamos viendo los cambios genéticos, en una evolución en lo que es a lo largo de toda la historia, pues ahora también va a haber otros cambios en lo que es la biogenética de ahora en adelante. Para el futuro de la humanidad, vienen para crear modelos perfectamente intelectuales y abrir espacio para el sexto sentido, el sentido de la percepción extrafísica, el sentido de la naturaleza intuitiva. Los niños pueden comunicarse uno con los otros a través de la telepatía, pero no como se entiende la telepatía en sí, sino con el pensamiento y mentalmente envuelto en sintonía vibratoria. Nosotros la telepatía la entendemos como que yo tengo un pensamiento, te lo transmito a ti y ya me estás diciendo lo mismo. No, ellos ya saben lo que están pensando la persona que tiene enfrente. Sabe lo que la otra persona quiere, no hace falta hablar porque con solo mirarlo está entendiendo ese pensamiento. Los índigos la pueden utilizar para manipular a los padres. Con esa intuición energética transmiten y captan el pensamiento, son muy sutiles.
Estos niños índigos nacen y se sienten seres diferentes, se sienten seres nobles y que son hasta superiores a los padres. O sea, serían como un rey que tiene debajo pues, a las personas que son súbditos, ¿no? Pues ellos se sienten en ese plan, como si fueran reyes y sus padres estarían por debajo. Ellos creen merecer estar en este mundo como si hubieran sido preparados para ellos y se sorprenden como si hubiera sido cuando no son entendidos o cuando las personas no piensan como ellos a relación en su conducta. No tienen problemas de baja estima, tienen una consciencia embrionaria de que deben ser respetados y dicen con mucha frecuencia a sus padres quiénes son, llegando a transmitir reminiscencias de otras vidas, o sea, que saben de dónde vienen, de los mundos que han vivido. Ellos tienen mucha dificultad en lidiar con autoridades absolutas, particularmente cuando esas imposiciones no son explicadas por qué y hacen cuestión de contradecir a una orden. No se relacionan bien con otros individuos, a no ser que presenten los mismos síntomas y características. Entonces, como ellos se sienten superiores y son clasistas, no entienden que alguien les pueda decir lo que tienen que hacer, y menos que sea por una imposición. Entonces solamente se sienten bien con personas que son parecidas a como son ellos. Bueno, vais bien, ¿no? Como estáis cansados. Bueno, vamos a relajar un poquito. Vamos a hablar del aura que hemos dicho antes. El espíritu irradia esa energía fuera del cuerpo, se ve como una especie de halo, dependiendo de su grado de evolución, el estado anímico, y también se verá de un color o de otro, según esta energía, pues es la que llamaríamos nosotros aura. Las personas ante situaciones emocionales importantes hace que esa energía fluya de una manera diferente, por lo que su aura también está sujeta al cambio. Cada emoción genera colores diferentes, por lo tanto, esta puede manifestarse en cualquier tono o combinación. Los colores más brillantes y puros usualmente indican emociones elevadas y dan paz. Los tonos turbios son más característicos de emociones violentas o instintos bajos. Por lo tanto, cuanto más evolucionado es el espíritu, su cuerpo espiritual, es decir, el perispíritu, también lo es. Estos niños son un gran desafío para la pedagogía, para la psicología, para el relacionamiento interpersonal, porque algunos de ellos desde los 2 años se rebelan contra el formalismo, contra todo aquello que existe, produciendo una gran dificultad para los adultos en la escuela, en el hogar, en el recreo. Los niños índigo han creado un desafío para psicólogos, psiquiatras, neurocientíficos, que examinándolos de inmediato les perciben la hiperactividad y la insatisfacción. Desde que no aceptan la orientación impuesta, poseyendo la capacidad de enfrentar a los adultos como si fuesen personas igualmente adultas. Ese comportamiento viene creando graves reacciones psicológicas en los padres y educadores, que se ven obligados a crear nuevos métodos pedagógicos y nuevas terapias muy diferentes de las convencionales hasta este momento aceptadas. Aquí me gustaría hablar un poco sobre Pestalozzi, por eso está en la diapositiva, porque fue un gran maestro, fue el maestro de Allan Kardec. Él cuando estaba estudiando se fue a Yverdun, a Suiza con él, y es donde estuvo aprendiendo el método suyo. Pestalozzi era un hombre que creó su propio método, y entonces él pensaba que los niños tenían que ir aprendiendo a medida que ellos tenían la capacidad de sacar el conocimiento. Primero para él era muy importante lo que era el núcleo familiar, la educación y el hogar. Después venía, o sea, era la familia, después venía la escuela, el medio vital y social. Él llevaba a los niños a que estudiasen en el campo para que fueran perfeccionos, cogiendo lo que era la tierra, modelando, tocando, y él lo que quería era que todos tuvieran ese método, porque era para él muy importante de que los niños se fueran desarrollando en ese sistema, ¿no? Enseñó a muchos chicos en ese momento porque él quería que aprendieran para que distribuyeran ese método por todos sitios para que fuera una manera de escuela. Los chicos, claro, cuando aprendieron lo que hicieron fue ganarse la vida con lo que había aprendido con el maestro, ¿no? Entonces en Madrid hay una escuela que se llama Pestalozzi, está en Madrid. Hay un colegio, sí. Él fue un político, jurista, antropólogo, literato, pedagogo, didacta, y el método de enseñanza propio que él mismo trató de divulgar. Entonces para él era muy importante lo que era la educación en la familia,
Y me viene a raíz de esto un libro que estoy leyendo de constelación familiar de Joana también, que para ella todo lo que es el núcleo familiar es lo más importante. Todo lo que le enseñamos a los niños dentro de casa es lo más importante para desarrollarlo fuera. Si nosotros le damos una buena educación, ellos llegan a ganar la sociedad con una buena educación. Dice que somos como planetas y los hijos son los satélites que giran a nuestro alrededor. Por lo tanto, ellos van bebiendo de nuestro conocimiento y es importante que sigan hacia adelante frente a este concurso que es la vida, que es tan difícil. Los niños índigo no se someten a órdenes, no obedecen a filas, no están quietos y parecen saber más que los adultos, lo que normalmente choca con sus padres y educadores, y a veces demuestran saber más que ellos aunque no lo puedan expresar correctamente, como niños que son, te quieren decir algo pero no tienen suficiente vocabulario todavía para decirte cómo se sienten, ¿no? Entonces los padres se desesperan y no saben qué hacer. El índigo es aquel niño rebelde que muchas veces se confunde con el hiperactivo, que crea una terrible dificultad en la educación, porque no se está quieto en la clase, no tiene la capacidad de mantener la atención, tiene siempre una respuesta nueva, casi atrevida para cualquier problema. Y los adultos que estamos acostumbrados a imponer, a dominar, entramos en la era de fricción. O sea, en vez de como adultos que tenemos el conocimiento y callarnos o intentar darle consejos, pues nos peleamos y bueno, yo porque sí, tú te vas allí, te castigo y ya se acabó. La doctora Nancy Antay estableció que los niños índigos son seres especiales. Fue una de las pioneras en los Estados Unidos a estudiarlos. Son seres especiales porque son almas viejas, que al encarnar en un cuerpo limitado, sienten dificultad de una saludable vivencia. Su nivel de inteligencia es muy alto porque vienen de una región espiritual más elevada, y aquí no encuentran la respuesta ni los recursos adecuados para desarrollar sus actitudes. Durante milenios trabajamos en el hemisferio izquierdo, la lógica, la matemática, la razón. Ellos vienen ahora a desarrollar el campo artístico, la belleza, la armonía, el sexto sentido, la visión especial. Estos espíritus están trabajando en nuestro hemisferio cerebral derecho. Y ahora voy a dar un apunte sobre más o menos cómo será un niño índigo. No quiere decir que todos los niños que estén a nuestro alrededor sean índigos, ni cristal, ni que tengan hiperactividad, ¿vale? Nosotros, como hijos nuestros que son, tenemos que conocerlos, intentar a ver cómo son estos niños, o qué es lo que tenemos en casa, ¿no? El niño índigo. Son niños rebeldes, frustrados e inadaptados, que ya vienen con ese sentimiento interior. Intelectualmente son más evolucionados, pero no moralmente. Están sujetos a la ley de progreso y evolución como todos los espíritus, porque aunque vengan de acciones, son espíritus, como ya hemos dicho antes, que están intelectualmente más evolucionados que nosotros, pero si vienen aquí es porque nos tienen que dar ese empuje intelectual, pero moralmente todavía están, pues como nosotros más o menos. Entonces aprenderán de la moral de aquí y nos ayudarán a esa evolución. Cuando no consiguen lo que quieren, se frustran, forman en su mente el objetivo deseado y al no conseguirlo pueden llegar incluso a actuar con violencia en el ambiente familiar. Se sienten extraños en la tierra y no tienen apego por nada ni nadie, no tienen lazos que los unan. No tienen lazos, ¿por qué? Porque no forman parte de nuestro colectivo. Ellos vienen de un planeta diferente y cuando llegan aquí no conocen a nadie, entonces están solos. Por eso no tienen ningún lazo que los una. Y el lazo que los puede unir son los padres. Son rompedores de normas, de todo lo establecido. No entienden otra forma de actuar. Como no tienen miedo, se enfrentan sin importarles las consecuencias. Y esto lo hacen de forma notoria a costa de lo que sea. Tienen una visión de las cosas diferente. Están acostumbrados a otro tipo de energía, de materia. Lo que encuentran aquí no les sirve, no les da ningún valor, para ellos no lo tienen. A veces podemos actuar de manera diferente a lo que pensamos por miedo a las exigencias que este niño nos está pidiendo, porque a veces también nos sentimos limitados como padres y nos da miedo esa responsabilidad de cómo actuar frente a lo que nos está exigiendo. Como padres tenemos la obligación moral de darles una buena educación y conducta, quizás así trabajando con ellos desde el amor y no con la desesperación de no saber qué hacer por ignorancia, podamos lograr que esa inadaptabilidad y rebeldía en vez de frustración se torne más gratificante y puedan llegar a sentirse implicados en la familia. Como ellos no tienen esos lazos que decíamos antes y nosotros, en vez de gritarles o decir no sabemos qué hacer contigo, te damos amor, puede que ese lazo, ese vínculo se vaya creando del niño hacia el padre o la madre
y sea mejor para ese futuro que nos espera con ellos, ¿no? Y ahora lo que sería un niño cristal. El niño cristal viene a traer el equilibrio, la serenidad, en una palabra, la paz. Como dice Kardec en el Génesis, son espíritus con un sentimiento innato del bien, porque ya lo llevan dentro y les cuesta poco hacer las cosas. Lo hacen por amor. Pues están aquí para que se haga realidad el cambio planetario, hacia un mundo de regeneración al cual todos estamos deseando de llegar. Aprovecharán el camino abierto por los niños índigo y pondrán un orden dentro de ese desorden, dando ejemplo con su manera de proceder y actuar. No se les puede pedir algo que va en contra de sus principios y valores. Puede resultarles un choque emocional y no lo harán por imposición, y menos si se les pide algo referente a infringir leyes. Son un claro ejemplo de armonía, gentileza y espiritualidad. Necesitan vivir en un entorno donde la familia les dé seguridad, equilibrio emocional y espiritual. En estos momentos estamos inmersos en ese cambio planetario y estamos conviviendo todas las generaciones, los que llegaron para romper normas y probar límites, los que estamos aquí aprendiendo, los espíritus que se marcharán y no reencarnarán más en la tierra para no crear conflictos, y otros Dios les dará de nuevo la oportunidad de volver y rescatar deudas pendientes, y la nueva generación que están llegando para ese cambio de la gran transición. Y por esto, considerando como niños diferentes, siendo realmente diferentes, las estadísticas revelan que ellos empezaron a llegar en el siglo pasado y que en los años 90 su número ya era muy grande, lo que ha constituido un grave problema para la neurología y para la psiquiatría, que en su código de clasificación referente a las enfermedades había establecido que un niño que no tiene atención y que es inquieto revela ser portador de alguna patología como autismo o hiperactividad. ¿Vale? Los médicos siempre tienen tendencia de clasificarlo. Como no saben y no los conocen, pues todos los catalogan igual, como si fuese una enfermedad, cuando en realidad no son. ¿Vale? Y ahora estos niños índigos fueron clasificados en 4 tipos especiales. Los 4 tipos es el humanista, el artista, el conceptual y el interdimensional. Vamos a ir hablando de cada uno. El humanista, los niños humanistas son aquellos que tienen una natural tendencia para ayudar. Incluso en la inquietud que les es peculiar, son generosos, gentiles, aunque no se queden quietos o sean obedientes. Es necesario saber lidiar con sus características, conversando naturalmente, dándoles seguridad psicológica y procurando siempre evitar decirles que son especiales, porque no lo son. No es correcto rotular a ningún niño, sea cual sea su designación. Él es tan solo un niño y así debe ser visto, orientado y amado. A través de una buena educación familiar, orientación y disciplina, puede llegar a desarrollar todo el potencial que lleva dentro en beneficio de todos. Serán los futuros hombres de ciencias, leyes y salud. Tendrán una facilidad de lidiar con las leyes y luchar por los derechos porque tienen interiormente, o sea, tienen internamente en el sí, o es justo, en sí. Se ven como víctimas de una sociedad injusta y por eso elaboran criterios de justicia en beneficio de la sociedad futura. El niño artista, los niños índigo que son artistas, tienen una inquietud especial como sucede con casi todo artista. El artista convencional es un niño que no está satisfecho, que no se interesa por la doctrina científica y raramente por las reflexiones filosóficas. Se interesa total y emocionalmente por el arte. Los niños del grupo artístico son más numerosos en nuestra sociedad de lo que imaginamos. Estarán dentro de un grupo de sensibilidad. Al dedicarse al arte serán esplendorosos en la fase infantil. En la fase infantil se sentirán inquietos, sin definir exactamente lo que quieren. No serán de juguetes muy caros, porque para los niños índigo es indiferente el precio. Lo que les importa es el juguete. Lo que importa es coger el juguete, da igual como sea, porque lo va a abrir, lo va a despedazar, se lo va a dejar allí porque no le está diciendo nada absolutamente. ¿Vale? Como no lo conoce, porque como espíritu viene aquí a renacer en este momento, no tiene conocimiento de nada de lo que nos rodea a nosotros, por lo tanto, no le importa nada el juguete, lo rompe, lo deja allí y ya está. No les diga que son destructores, ellos no estropean los juguetes, ellos solo observan cómo es el juguete.
está hecho. Y como no saben, lo desmontan, sacan las piezas como les parece y lo dejan. Los niños artistas, por su sensibilidad, pueden transformarse en criminales en serie si son contrariados. Si son reprimidos, pueden crear conflictos por nuestras exigencias exageradas y sin fundamento, y por la ausencia o poca atención de los padres, pueden llegar incluso a matarlos. No podemos pensar que todos los niños índigos serán ángeles. Son niños con una gran capacidad mental, de una gran inteligencia que debe ser perfectamente orientada para que sus actos futuros sean coronados como satisfactorios y exitosos. O sea, imaginaros que nosotros aquí nos frustramos por cualquier cosa que nos pasa, ellos que no conocen para nada el planeta, que no saben quiénes somos, la frustración que tienen que llevar dentro suyo de venir aquí a reencarnar a un sitio que no conocen. Por lo tanto, de alguna manera lo sacan en forma de violencia. Los padres tienen la obligación de controlar esa violencia. El niño conceptual son niños que tienen una gran capacidad de penetrar en el mecanismo de las cosas. Son niños que serán ingenieros, diseñadores, constructores, son muy creativos, que tendrán la visión del futuro, que harán obras que despertarán la sensibilidad y que se irán revelando en la construcción de un mundo mejor y mucho más feliz. A su vez, tienen gran aptitud para la música, para la solidaridad, para el trato social con las demás personas, etc. Y aquí viene el niño interdimensional. Niños con una gran clarividencia desde los primeros años de su vida. Niños portadores de reminiscencias de otras vidas. Son niños medium que muy pronto entrarán en contacto con los espíritus. Hace tiempo que están reencarnando grupos de educadores que nos enseñan cómo educarlos. Dice que lo importante es no rotular a los niños como índigo, normal, cristal. No interesa, sabremos identificarlos, a qué grupos pertenecen los niños. Educar con amor en casa no deja el deber de la educación a la escuela. O sea, en la escuela los enseñan, nosotros los educamos. Y esto muchas veces los padres nos perdemos en ese sentido de que sea la escuela también que los eduque. Y la educación tiene que salir de dentro de casa para que se comporten fuera. Que es solo un medio de colaboración para instruir y orientar en la tarea. Tenemos que aprender cómo lidiar, educar y entender a esos seres que serán los responsables de la gran transición de un mundo de conflictos y sufrimientos hacia un mundo de regeneración. Tanto los padres como los educadores tienen la responsabilidad de la educación y del amor hacia estos niños, como preconizaba Alan Kardec. La educación pautada en el cambio real de los hábitos, como siendo la única forma de cambio individual y social. O sea, quiere decir que le demos esos límites que a veces necesitan y que a veces no entendemos nosotros cómo tienen que ser esos límites porque nos parece que es perjudicial para ellos. No es así. Si les limitamos en las cosas, cuando sean adolescentes o más adultos, sabrán comportarse de otra manera. Y Kardec decía esto, la educación pautada en el cambio real de los hábitos, que es muy importante dar esa educación. Acojamos con todos nuestros esfuerzos esa nueva generación de seres humanos, extremadamente necesaria para un cambio de paradigma familiar social de que tanto carecemos. Porque si ellos vienen a enseñarnos algo, nosotros también les tenemos que enseñar, pero sobre todo que haya ese conejo de unión, ese lazo, para que todos sepamos vivir en esa armonía que necesitamos para el mundo de regeneración. Y ya para ir finalizando, a continuación daré paso a un trozo de la lectura de la carta de los padres del libro Transformación Renovadora de Dolores Martínez por el espíritu Joana de Angelis. El adulto del hogar observará con un análisis somero el ambiente familiar. Buscará propuestas para el mejoramiento por su intermedio de esa convivencia saludable, optimizando recursos para el mejoramiento hogareño. Las propuestas en los hogares con hijos adolescentes serán propuestas alegres y con normas saludables y optimistas de trabajo en equipo. El gran enemigo del hogar será la falta de armonía entre sus miembros por la palabra grosera o chillona que no ayudará al equilibrio, produciendo una densa capa energética que vibrará en el ambiente familiar de manera que será más difícil respirar, dando esos fluidos tóxicos recursos a entidades de bajo tenor espiritual
para intervenir dentro de la convivencia y saturándola de negatividad. Otro punto a tener en cuenta será la negatividad pasiva. La convivencia debe estar llena de alegría, incentivadora al trabajo en equipo y al diálogo constructivo. Esta negatividad pasiva irradiará a todos sus miembros, provocándoles susceptibilidad y recelo de aquello que esperan unos de otros. Desactivados los dos focos principales de desarmonía, hay que hacer un espacio para el diálogo y la convivencia entre sus miembros, logrando una costumbre de la reunión propiciatoria de amor y armonía. Cada uno de los componentes familiares intentará cambiar los patrones comportamentales nocivos e introducirá en sí mismo, a través del reto íntimo, nuevas directrices que irán elaborando en cada nuevo día como si fuese el primero en intentarlo. Así se conseguirá con el esfuerzo introducirlos en su psique como una parte más de sí mismo, consiguiendo a su vez transmitir esa conducta a las diferentes facetas de su vida. Convivencia saludable, trabajo en equipo, diálogo y espacios sanos y diferenciados son las metas. Reestructurar los patrones mentales, madurando cuál es la nueva situación espiritual y dónde está el aprendizaje. Actuar como padres y trabajar sin miedo al fracaso. Las culpas del pasado, impresas en el subconsciente, solo se librarán a través del enfrentamiento con el trabajo difícil de equilibrio y esfuerzo. Trabaja en el hogar por la convivencia saludable. Muchas gracias por vuestra atención y espero que hayan disfrutado lo mismo que hemos disfrutado nosotras buscando toda esa información. Gracias. Muchas gracias, Candela, María Jesús. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, ahora tiene la ocasión. Y si no, que callen para siempre. Si no, que callen para siempre. Como en la boda. Vale. Y si no, pues muchas gracias a todos. Simplemente deciros que os emplazamos al abril del 2016 en la cuarta jornada espírita de Benavent. Y también quiero hacer un pequeño recuerdo a los que ya no están, pero que los tenemos presentes siempre, que es recordar al Enrique y a la Joana que gracias a ellos hoy podemos estar aquí. Los queremos mucho, los queríamos mucho, y el grupo espírita de Benavent, o de Ponent, no empezó en Benavent, sino que empezó en Torrefarrera, y ellos fueron los promotores, ellos fueron los que nos abrieron el camino para tener esta cantidad de amigos de todos los centros espíritas que conocemos. Y ya digo, muchas gracias a ellos, seguro que están muy cerquita apoyándonos, y gracias a todos por esta presencia vuestra aquí, y hasta siempre.